Hola a todos, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio del podcast Dato Mata Relato. En el día de hoy, como ya saben, nuestra línea es simplemente darle a todos los que nos quieran seguir, a todos los que quieran informarse con datos, con información cierta y verificable, pues estén aquí acompañándonos en este podcast. En el día de hoy vamos a desarrollar nuestro podcast a partir del artículo que fue titulado en el espacio de Voz Pública como Calidad del agua, playas de Santa Marta, menos indignación y más acción. Este título obedece en gran parte a la reacción que se tuvo frente a las denuncias que algunas bañistas denunciaron públicamente por considerar o por de alguna manera tener la presunción de que infecciones que habían contraído en la piel habían sido producto del contacto que tuvieron con las playas, dos playas específicamente de la ciudad de Santa Marta, la playa de Gaira y la playa de la Bahía de Santa Marta. Para abordar este tema hemos traído a un especialista en la materia. Estamos hablando hoy con Roberto Montiel. Él es ingeniero hidráulico, especialista en obras y de generación hidroeléctrica, máster en ciencias de ingeniería y máster en ingeniería renovable. Energías. Buenas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, esperamos que este desarrollo que vamos a tener en este podcast sea del agrado y del interés de nuestra audiencia. Muy buena tarde a ti, Viruska, y a toda tu audiencia en Vox Pública. Bueno, listo. Damos comienzo con un poco de contexto. Roberto, lo que observamos, la reacción de algunos sectores de la ciudadanía frente a las denuncias que se hicieron públicas a nivel nacional, incluso frente al tema de la calidad del agua en las playas que mencionamos, nos llamó un poco la atención porque fue una indignación, pero fue una indignación que se produjo frente a una supuesta teoría o a una teoría que tenían algunos sectores de una supuesta conspiración para dañar la imagen de la ciudad. Estaban de alguna manera, no sé quiénes podrían ser, intentando de alguna manera también deteriorar esa imagen como destino turístico. Pero también tenemos por otro lado que no es la primera vez que se habla de contaminación en estas playas. De hecho, hemos conocido algunos reportes, no son tan recientes, son del año pasado, en el que en el caso de INVEMAR, que es una autoridad científica, está reconociendo que hay una calidad del agua que no es la adecuada. Entonces, tenemos estas denuncias, tenemos estos reportes y nos dicen que de pronto puede ser un interés que hay de algún, no sabemos quién, de dañar la imagen del destino turístico de Santa Marta. ¿A quién le creemos en este caso? No, bajo ese ámbito, digamos, hay que cuidar no caer, digamos, en espacios especuladores. Yo haría una invitación antes de continuar para que busquemos un poco en la sensatez propia de cada uno, de los ciudadanos, los investigadores, esos pobladores de la ciudad, digamos, que tienen formación académica, investigativa, y que además cumplen roles de asesores, de gobernantes, para que de alguna manera se vinculen a propósitos nobles y sanos, en cuanto que hay que reconocer que hay muchas cosas que aquí no están funcionando bien. Y a la población en general y sobre todo a los que han sido gobernantes pues han estado en la cosa política, recordarles que realmente la ciudad de Santa Marta hoy por hoy no ha tenido solución veraz de ninguna de sus grandes problemáticas. Lo que han intentado siempre es trasladar el problema, más nunca solucionarlo. Todos deben de recordar que cuando la ciudad cumplió 450 años, para mí es un
una sorpresa que inclusive todavía a esa edad, a esa fecha, la ciudad vertía todos sus residuos sólidos al sector del Boquerón. Ahí hay un marco en concreto que lo pueden ir a visitar, donde llegaban los volteos, porque en esa época eran volquetas, para evitar que las volquetas se fueran al risco. Ahí botaban todos los residuos sólidos que se producían en la ciudad de aquel entonces. ¿De qué entonces estamos hablando? ¿De qué año? Del 85, Wow. 1985. Y cuando nosotros hablamos de todos los residuos, es todos los residuos, los domésticos, los industriales que habían, los comerciales, inclusive los hospitalarios y cadáveres de animales, todo iba allí. Imagínense desde cuándo se estaba haciendo eso. Me imagino que desde que la ciudad fue ciudad, cogieron ese sitio para botar todos los residuos sólidos. Pero más allá de eso, a ese mismo punto desembocaba el alcantarillado de la ciudad, que hoy es lo mismo, solo que hoy ya no es superficial, sino lo hacen sumergido. Estamos hablando del emisario submarino. Sí, correcto, del tubo, porque un emisario es un tubo, sencillamente es un tubo, no es más nada lo que hay allí, un tubo con unos lastres para evitar, digamos, que la hidrodinámica costera, las olas, etcétera, etcétera, las diferentes corrientes que en las diferentes alturas de la lámina de agua de ese punto vayan a rodar el tubo, lo vayan a partir o lo vayan a doblar, etcétera, Pero etcétera. no se supone que ese tubo, además de ser un simple tubo, es todo un sistema que debería de garantizar que esas aguas llegaran, pero llegaran tratadas y no afectaran en gran proporción la calidad del agua, además de que debería de estar a una cierta distancia para que en caso tal ese vertimiento no estuviera tan cercano, sobre todo que estamos hablando que está localizado pues en un área donde hay una densidad poblacional. Sí, de acuerdo, pero déjame y termino la idea anterior. Claro que sí, tienes toda la razón. Pero el tema de la indignación es digamos, una indignación, digamos, un poco mal construida o mal fundamentada, en cuanto que sí hay, digamos, razones para creer que hay contaminación en todo este frente costanero. Sobre todo los constructores saben muy bien que todos los proyectos de costa se han realizado de manera autónoma, proveyendo casi que de manera particular sus propios servicios, porque la ciudad nunca llevó, digamos, la frontera de servicios públicos a estos proyectos. Entonces cada quien iba resolviendo con la técnica que había a la mano, pozas sépticas, lechos infiltrantes, etcétera, etcétera. Y por naturaleza, todo lo que usted vierta al suelo escurre por la pendiente hidráulica y por gravedad, y todo va a aflorar, digamos, a el campo abierto del espejo de agua. En este caso es todo el litoral de la ciudad. O sea, perdón, nos quiere decir que todos esos proyectos que se desarrollaron en frente de playa, que utilizaron estos métodos para, digamos, solucionar el tema de las aguas residuales, todo ese producto está drenando hacia las playas. Sí, claro, claro. Necesariamente tiene que ser así porque así funciona la naturaleza, ¿sí? Ella controla, digamos, el nivel freático contra el mar, contra el litoral, producto de los vertidos que hay en el territorio, dentro de la zona continental. Y si allí, dentro de esas aguas subterráneas o freáticas que naturalmente drenan al frente costanero en el subsuelo, hay vertidos adicionales de excretas, de orines, de sistemas de alcantarillado particulares, individualizados, etcétera, es claro que eso se vincula a ese flujo que va buscando la línea de mar. El caso, por ejemplo, lo que ocurre en Taganga, por ejemplo, también es el mismo caso. Es decir, Taganga es una población a la cual no se le ha podido, digamos, definir su sistema de tratamiento de aguas residuales. Y entonces, si tú vas a cada casa tiene su sistema
tienen su baño común y corriente, ¿sí? Con todos sus utensilios, pero seguramente estarán conectados de pronto a una poza séptica y obviamente todo ese flujo se va licuando y se va conectando, digamos, con el nivel freático que sale necesariamente al nivel marino. Entonces, ese es un tema porque la ciudad nunca ha resuelto eso. Eso es una deuda que tiene la ciudad. Y hoy en día, fíjense ustedes que lo que se ha propuesto es rebombear las aguas servidas de todos estos proyectos costaneros del sur de la ciudad para traerlos nuevamente al punto de entrega a 428 metros más o menos de la costa a través del emisario submarino, tiene más o menos esa longitud, a una profundidad que se dijo que eran 56 metros en aquel entonces. ¿No le consta? ¿No está seguro de eso? No, yo no tengo certeza de que hayan construido el emisario a 428 metros de longitud y que esté a esa profundidad. Es probable que sea más corto y que hayan encontrado esa profundidad más cercana a la línea costera. Esa es una posibilidad, pero de todas maneras eso no garantiza nada. Y entre otras cosas hubo un error en aquel tiempo, desde la fase de diseños. Recuerdo que a la corporación yo trabajaba como ingeniero hidráulico del proyecto de rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta con un proyecto colombo-alemán de cooperación técnica alemana, y la dirección de la corporación casualmente le solicitó el proyecto para que nosotros... el proyecto del emisario estamos hablando. Sí, Okay, perfecto. le hiciéramos una valoración al documento del proyecto del emisario y definitivamente era un proyecto que no cumplía con los estándares y con los requerimientos, y lo que se hizo mejorado fue gracias a los indicadores que nosotros propusimos, digamos, en nuestros informes. No obstante, eso que se hizo está incompleto. Un emisario, antes de ser emisario, tiene que ser el efluente, el conector para llevar el efluente de una planta de tratamiento al punto de entrega final, ¿sí? Porque aquí no estamos haciendo nada, aquí lo único que estamos haciendo es conectar el alcantarillado directamente al mar. O sea, no importa si lo haces superficialmente o si lo haces por debajo de la lámina de agua del punto costanero, porque no hay tratamiento, o sea, Exacto. es lo mismo. O sea, ahí no hay tratamiento. y cometieron además la insensatez de decir que el mar tenía capacidad para resolver el problema del tratamiento. Entonces ellos se apegaron a un argumento que el Ministerio del Medio Ambiente lo aceptó, inclusive lo promocionó además en ese momento, que era que la capacidad infinita de dilución del frente costa nuestro podía, digamos, O sea, toda la tarea se la dejaron al mar. sí, y gestionar, digamos, todo el tratamiento, no todo el había tratamiento, necesidad. así O sea, es, podíamos así es. obviar el tratamiento de las aguas porque el mar podía, digamos, desarrollar toda la dilución, ese proceso como tú mencionas, y no había necesidad entonces de un tratamiento antes del vertimiento. Bueno, en ese sentido, ¿quién debería hoy o quién hace el monitoreo? Porque teniendo nosotros la condición de un atractivo turístico, teniendo estos antecedentes frente al tema de vertimientos por parte de un emisario que está realmente próximo, ¿no debería entonces tener la ciudad un monitoreo permanente sobre la calidad del agua para estar permanentemente también analizando cuál es la situación y dándole a los bañistas y a la ciudadanía en general la certeza de que estamos cuidando nuestros recursos? Porque de esto depende no solamente el tema de un bañista que no contraiga o que contraiga o no una infección en su piel, sino también pues viven, este es un recurso del que viven por el tema de pesca, por el tema de turismo, muchas comunidades. Entonces, ese monitoreo, ¿quién lo debería estar haciendo? ¿Se hace o no se hace?
Yo considero que esa es una gran deuda que tiene la ciudad para con su perfil turístico. Es claro que es lamentable, digamos, que hayan salido esas noticias que han generado lo que llamo una indignación negativa sobre que alguien denuncia que se contagió de algo, digamos, por el contacto primario con las aguas de nuestra costa. De ser eso así, pues eso debería de hacernos un llamado a la responsabilidad y a ver realmente qué es lo que está pasando y no salir, digamos, a cortar con un discurso político de gran enojo, digamos, de que están atacando la identidad de la ciudad, etcétera, etcétera, porque creo que eso no es la salida, esa no es la manera. Eh, de todas maneras, además, uno pensaría que la responsabilidad para esto es de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado, pues porque tiene los recursos. De hecho, a nosotros nos están cobrando unos recursos importantes en el recibo de agua y alcantarillado, casualmente por la prestación del servicio de alcantarillado. Y a la corporación también, esta empresa le paga, digamos, unos recursos también importantes anualizados, creo, por el tema de la tasa retributiva. Entonces, aquí lo que hay que hacer es sencillamente un monitoreo, pero es que aquí no han querido aprender cómo se hacen los monitoreos frente a estos proyectos y desafortunadamente quienes desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de la formulación de conocimiento están al lado de quienes toman las decisiones, no están haciendo un buen papel, ¿sí? Están sencillamente tratando de pegarle un parche a la sábana que ya está rota y que ya no alcanza a cubrir, digamos, tantas cosas. Entonces, quiero referirme con esto de que monitorear un sistema de esto debe de conducir a diseñar o a aplicar, digamos, un modelo hidrodinámico de la costa, donde ese modelo hidrodinámico tenga también el modelo batimétrico de toda la bahía, inclusive de todo el litoral costero nuestro, porque estamos hablando de dilución. Cuando hablamos de dilución, hablamos también de una pluma difusora. Y nosotros aquí no sabemos para dónde y en qué dirección, bajo qué condiciones de clima, de tiempo, de corrientes, etcétera, etcétera, y de temperatura sobre todo, fluye esta pluma, ¿sí? Si nosotros tuviésemos eso, creo yo que podríamos tener ya importantes avances, por ejemplo, para el propósito que se busca ahora de conseguir, digamos, las banderas azules para nuestras playas. En ese caso, perdona que te interrumpa, uno de los argumentos que plantearon algunos de los representantes gremiales para defender la calidad de las aguas de las playas fue que contaban con esa certificación de Blue Flag o banderas azules. No conocemos mucho sobre ese tema. ¿Ellos quiénes son? ¿Certifican? ¿Qué criterios utilizan para certificar la calidad de las playas cuando nos están diciendo que efectivamente las playas en la ciudad están certificadas por esta organización? ¿Es realmente así? ¿Podemos confiar en que eso se esté llevando a cabo? Y se supone que uno de los aspectos de estas certificaciones es hacer visible los resultados de esos monitoreos, pero no creo, no conozco que eso se haya dado a conocer a la opinión pública. ¿A quién se le da a conocer entonces esos resultados de esos monitoreos que hace esta organización? Bueno, allí habría que conocer un poco más los criterios que considera la organización otorgante para candidatizar o para fomentar la entrega de esta condición, digamos, para una playa en cualquier punto del planeta donde se solicite. Porque lo cierto es que aquí, digamos, nos enfrentamos a una situación interesante y es que si usted individualiza, digamos, todos los proyectos que están en la costa, desde el mismo Parque Tayrona, desde los puertos, tanto el de aceite de Terlica como el de carga del puerto marítimo, de la sociedad portuaria,
como la misma Marina, como todos estos proyectos individuales costaneros que hay, etcétera, etcétera. Y les pregunta que cómo están sus responsabilidades ambientales. Seguramente todos van a decir, no, mire, aquí están todas nuestras certificaciones, todas nuestras licencias, nuestros planes de manejo están activos, nuestros planes de monitoreo están dinámicos, todo 1A, todo es una excelencia. Todo el mundo Cada proyecto es una responde. excelencia, entonces tú puedes preguntarte por qué si cada proyecto demuestra ser excelente, por qué la sumatoria de todas esas excelencias no da No una da excelencia excelencia. mayor, ¿cierto? Sí. Y tenemos un medio que evidentemente está dando muestra de que se nos está enfermando, realmente se nos está enfermando, hay un deterioro y yo quiero, para apoyarme en esto, mira lo que ocurre, por ejemplo, con las cifras. El emisario submarino fue inaugurado en abril del 2000. Ok. En esa época la ciudad por DANE tenía 314.440 habitantes. Y cuando se inaugura el emisario, se declaró que en ese momento se estaban virtiendo del alcantarillado de la ciudad, que llegaba a ese punto que no estaba todavía pegado allí todos los sectores que hoy están a través de la bomba de rebombeo de Zuca, eran de 850 litros por segundo de aguas grises, ¿sí? Que se vertían, ¿sí? Luego En ahora esa hemos época. duplicado la población. En esa época, sí, claro, claro. Nosotros hemos hecho unos análisis, por ejemplo, ¿qué pasó con la población del 2000 al 2025? Hoy tenemos una población que ronda los 566.650 duplicada. habitantes, ¿cierto? Y cómo es el cálculo del caudal que está saliendo por el emisario en este momento sería de 1.7 metros cúbicos por segundo. Por segundo. Metros cúbicos por segundo. Pero si nosotros llevamos esto en términos acumulativos, es decir, ¿qué pasó o qué ha pasado desde el 2000 hasta este año? Y eso, no estamos contando las aguas residuales que se virtieron antes del 2000 al mar, en el mismo punto del Boquerón, de manera superficial. Cuando hablaban de que la capacidad de dilución del mar era, de alguna manera, resolvía el problema de que no hubiera tratamiento previo para el vertimiento, ¿hay algún estudio que nos diga cuál es esa capacidad? Porque lo que tú estás planteando es importante. Es decir, desde el 2000 se le está vertiendo al mar esa cantidad de aguas residuales. ¿Y qué tanto alcanza a responder esa capacidad de dilución para eliminar todo lo que se le está vertiendo a él? Lo que se le vierte en un año, ¿el mar lo puede diluir en el mismo año o hay que esperar 5 o 10 años para que eso termine eliminándose? ¿Qué pasa con todo ese acumulado que tú dices de esos vertimientos? O sea, llega un momento en que eso tiene que saturar, o por lo menos a las áreas en las que está conectado el emisario. Sí, claro que sí. Ahí hay un acumulativo y enorme. Entre otras cosas, no he tenido yo acceso a ningún documento que verse sobre este tipo de investigación con los detalles que se requiere para valorar justamente la pluma efluente de un emisario submarino, porque es que esto no es cualquier cosa. Esto no es que se sienten los ingenieros tradicionales de la ciudad o a resolver este problema, no, aquí hay que hacer, digamos, ingeniería muy potente y ciencia, aquí hay que aplicar mucha ciencia, mucha tecnología, inclusive redes neuronales, inclusive inteligencia artificial con grandes modeladores y potentes modeladores. Entre otras cosas, tenemos accesos a ellos. Ahora bien, el tema es que si tú llevas todo ese acumulado en volumen, ¿sí? Del 2000 a la fecha, ahí a la bahía hemos vertido 1.117 millones de metros cúbicos de aguas servidas. Escuchen la cifra, 1.117 millones de metros cúbicos. Y si nosotros proyectamos esto al 2050, donde se supone que se agota la vida, el diseño o la capacidad de diseño del emisario, que
que me imagino que en ese momento... Y la población se proyecta... Podrán poner otro tubo paralelo, ¿cierto? La población, sí, la población también la proyectamos a esa época para poder tener, digamos, los guarismos correspondientes. Entonces ya estaríamos hablando no de los 1.117 millones de metros cúbicos allí depositados, sino de 2.712 millones de metros cúbicos depositados allí. Pero mira lo curioso, la bahía de Santa Marta tiene un área promedio de 5 millones de metros cuadrados, una profundidad promedio de 20 metros. Entonces quiere decir que el volumen de la bahía ronda los 100 metros cúbicos de capacidad. ¿Sí? Esa es la masa de agua esa que está allí en la bahía, tiene más o menos esa capacidad, 100 metros cúbicos. Pero cuando tú contrastas la capacidad de la bahía con el volumen que se está vertiendo a este año, desde el 2000, se ha superado en 11 veces esa capacidad de la bahía. Hay más presencia de vertimiento que esa capacidad de la bahía. ¿Se podría entender así? No, No, porque el ejercicio aquí no es lineal. Cuando uno habla de hidrodinámica costera, el ejercicio no es lineal, para nada es lineal, ¿sí? Y tampoco es proporcional. Entonces, de que hay mayor vertido, mayor vertimiento, mayor contaminación, etc. No, eso no es así. Eso no es así. Por eso hay que correr modelos muy potentes, que nos valoren en el tiempo y el espacio la pluma. La pluma del efluente del emisario submarino con toda su regadera, porque no solamente sale el efluente por la boca del tubo, sino por una serie de orificios que se le diseñan casualmente para ganarle rendimiento a la evacuación del fluido. ¿Sí? Pero si lo comparamos al 2050, cuando el emisario cumpla con su diseño final, que sería ya copar los 2.5 metros cúbicos por segundo de diseño, que a nosotros nos da 3 metros cúbicos en ese momento, estaríamos superando la capacidad de la bahía en 27 veces. En 27 veces. Entonces yo creo que considerar medianamente estos dos datos, que hemos ya a la fecha superado en 11 veces, son 10.96 veces, 11 veces, a lo que es la tendencia de que para el 2050 estemos enfrentando 27 veces haber superado la capacidad de la bahía, yo creo que nos debe de llamar un poco la atención y los administradores deben de procurar tomar esto como corresponde. Esto debería ser la fuente de la indignación en la ciudad. Por supuesto que sí. Esto debería ser el tema de que no exista un monitoreo para analizar esto permanentemente y que estas cifras sean de conocimiento público. Pero fíjate, nosotros hicimos otra cosa. Cuando nos hablas de nosotros, ¿quiénes son? A mi equipo de trabajo, nuestra empresa. ¿Sí? Nosotros valoramos, digamos, bueno, aquí los residuos sólidos también aportan, ¿sí? Porque es como la manera como los están depositando, y donde los están depositando fueron los peores sitios para construir, digamos, los sitios de disposición final del residuo sólido. Igual, hasta que la ciudad cumplió los 450 años, se vertía directamente en el Boquerón. Toda la basura, todo, imagínense, todo caía ahí. De esa época al 2002, creo, cuando se inauguró el botadero. El botadero, ellos le llaman relleno sanitario de Palangana. La basura se trasladó del Boquerón, ya no se vertía el Boquerón, sino en las colinas del sector de Veracruz. Que tengo entendido que esa es una zona de amortiguación del Parque Natural también, donde está ubicado hoy. No. Eso es Palangana. Sí, actualmente el Palangana. Bueno, Veracruz, ¿sí? Antes no. En el entretanto se virtió todo el residuo sólido allá, y igual era un botadero a cielo abierto. Meramente era un botadero a cielo abierto, es decir, ya los volteos y vertían allí todas sus cosas. No había tratamiento, no había manejo, no había nada. De ningún tipo. Y todo se iba acumulando en la ladera, y lo que escurría en épocas de lluvias, de brisa, eso salía la quebrada mojada, y de ahí salía al río Manzanares, en el punto donde está construida la urbanización Nuevo Milenio, donde, entre otras cosas y de manera irregular,
la empresa de aguas de la época perforó un pozo y le daba agua a esa comunidad directamente de allí, con todos esos agravantes. Ese pozo lo cerraron casualmente porque tuvo problemas de metales pesados y de otras cosas que no voy a nombrar acá. Pero entonces, fíjate, luego de ahí sale ese relleno sanitario, bueno, lo cancelan. Al final de sus días lo toma la empresa que tuvo el manejo del relleno sanitario, que hoy mutó a otro nombre, pero creo que es la misma estructura empresarial. Lo toma y luego ahí comienzan ya a hacer sellamiento de lo que pudieron, ¿sí? Inclusive allá dejaron una celda de patógeno que llamaba, donde enterraban una cosa irregular, eso la ley no lo permite, todos los residuos hospitalarios. Todos los residuos hospitalarios están enterrados en una celda de patógenos ahí en ese sector. Entonces, todo eso sigue saliendo por la producción de lixiviados, eso va a seguir hasta que se descomponga. 100% todo ese material que está ahí no deja de producir. Y sigue aportando. Y eso sale al Manzanares, eso sale acá, básicamente, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decirle a la audiencia cuáles son los factores que crees tú que contaminan, que tu teoría es sí hay contaminación, la tal contaminación sí existe. Entonces, ¿cuáles son esos factores de contaminación que tiene hoy la Bahía de Santa Marta especialmente? Miren, nosotros trabajamos con datos muy ciertos. Nosotros encontramos que el residuo sólido, bueno, no vamos a hablar ya de residuo sólido, la producción de heces en kilogramos persona día a nivel universal está tasado en 0.4 kilos persona día de heces. Y de la producción de orina en litros persona día está en 1.4. Fíjense lo que ocurre. Desde el 2000 en acumulado al 2025 hemos vertido vía el emisario, ¿sí?, 1.784.330 toneladas por toda la población de heces anuales, ¿sí? Lo hemos vertido ahí. Ese acumulado está ahí. Okay, anuales. Sí, todo eso sale licuado por toda la población, ¿sí? Ese es el acumulado desde el 2000 a la fecha, lo que hemos puesto ahí. Entonces, no me puede decir nadie que si yo me muevo en medio de 1.784.330 toneladas de heces, no estoy en un medio medianamente que me puede permitir sospechar. Tremendo. Sí, me puede permitir sospechar. Y con las orinas estamos hablando de 6.245.154 metros cúbicos, ¿cierto? Ahora, si eso lo llevamos al 2050, entonces las cifras son un poco más dramáticas, ¿cierto? Estamos hablando ya no de 1.784.000.000 de metros de toneladas de heces año acumuladas, sino de 4.241.984 toneladas acumuladas de heces. Bueno, ese estimado que ustedes y de tienen, orinas 14.8 millones de metros cúbicos. Ese estimado es con población flotante y población, todo eso lo han considerado en esos estudios. Sí. Indistintamente de que la población flotante pueda crecer, porque ella puede crecer. Entonces, habría que hacer, digamos, un análisis a la población. Pero nosotros, ¿qué hemos detectado? Hemos detectado que la población flotante que ingresa durante las temporadas altas ronda los 400, dicen este año hubo algo así como 800.000 personas. Eso equivale, digamos, a que mensualizado estemos hablando casi de 67.000 personas, ¿sí? Y más o menos es como si cogiéramos a la población rural y del distrito y nos la trajéramos vía censo al casco urbano. Es más o menos una relación. Entonces, ahí habría que afinar un poquito, pero es una tontería, ¿cierto? Pero igual las cifras son bastante serias para considerar. De acuerdo. Pero fíjate tú lo que han explicado cuando se les pregunta sobre el tema del monitoreo. Ellos dicen,
ellos son la administración y Sí. las empresas que han estado frente a la gestión de tanto agua como alcantarillado en la ciudad. Ellos dicen, sí, nosotros hacemos monitoreos, nosotros hemos hecho monitoreo. ¿Y qué hemos detectado en el monitoreo? Que cogen la punta del tubo, ¿sí? Ese es el centro, y trazan un círculo de 500 metros de radio, ¿sí? Entonces valoran, quisiera uno pensar que valoran la pluma saliendo allá a 56 metros de profundidad, a cómo esa pluma se gestiona hacia la superficie y o En el diámetro por debajo de cierto espacio vertical, una lámina vertical del agua que se llama termoclina, ¿sí? Que es una franja donde las temperaturas cambian drásticamente y está más o menos, debería estar aquí como creería yo que entre unos 15 y 30 metros más o menos, ¿cierto? Pero, ojo, eso depende también de muchas consideraciones de clima, de corriente, viento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso no es Pero en fijo. ese monitoreo Eso ellos no es dicen fijo. que no hay Ahora verás, ninguna... entonces ellos dicen que en esa circunferencia de 500 metros de diámetro, es decir, 1 kilómetro, 1000 metros perdón, 500 metros de radio, o sea, 1 kilómetro de diámetro, que en ese gran círculo ellos han detectado que la dilución marina es tan fuerte que remueve el 99% de la carga, digamos, Del vertimiento. sí, de contaminantes del vertido. Y lo dicen de tal manera que dicen que lo están haciendo mucho mejor que lo que dice la normativa que tasa en el 80%, ¿sí? Pero fíjense ustedes una cosa, vuelve y juega, hicimos el análisis. Cuando usted tiene un círculo de radio de 500 metros, estamos hablando de un área de ese círculo de 785.400 metros cuadrados. Como quiera que la punta del emisario se dice que está a 56 metros de profundidad, entonces, ok, listo. Asumamos que todo el fondo del punto de descarga está a 56 metros de profundidad, es decir, que no hay perfil de playa allí, ni nada, sino que todo está. Entonces quiere decir que tenemos un cilindro de 56 metros por 500 metros. 785.400 metros cuadrados de superficie. Ok. Eso nos arroja un volumen de 43.982.400 metros cúbicos de volumen. Ese círculo donde ellos dicen que se diluye absolutamente todo. Mejor dicho, es un chasquido de dedos. Desaparece todo Muy lo eficiente contaminante. Fíjense, desaparecen 1.784.330 toneladas de heces. de heces y 6.245.154 metros cúbicos de orinas y de otros contaminantes que van allí. Porque no solamente es eso lo que viaja allí. Eso es lo más orgánico que sale. Sí, porque allí viaja todo. Viajan los residuos de tus medicamentos, todo lo que uno se unta o echa, todo lo que uno deja en la ducha, etcétera, etcétera, etcétera. Y más todo lo que puede, digamos, ir de una carnicería que lava sus neveras, lava sus mostradores, va al alcantarillado, etcétera, etcétera. Todo, imagínense todo, sale ahí, ¿sí? Afortunadamente nosotros no somos industriales, pero hay poblaciones, barrios que tienen problemas en el sector entre la troncal del Caribe y la vía alterna, porque usaron parte del recorrido del alcantarillado para conectar como que algunos procesos industriales de aceite que están cercanos. Y a ellos se les ha generado, digamos, unos problemas delicados con el flujo en la tubería, y cuando han llegado a reparar o a revisar han encontrado unos bolos de grasa. ¿Sí? Entonces imagínense, todo eso también viene acá. Pero si cogemos entonces este volumen, imagínense el cilindro ese, ya lo dijimos, cuáles son sus dimensiones.
Si eso lo comparamos luego con el volumen que a la fecha ha vertido el emisario allí del 2000 al 2025, tenemos que ese cilindro se ha superado a hoy 2025 25 veces. Ah, hoy. 25. 25 veces. Es decir, lo que la bahía se va a superar hasta el 2050 prácticamente. Okay. Y si nos vamos con el volumen de la bahía del 2050, de la emisión hasta el 2050, ese cilindro se superaría 62 veces. Entonces, si tú quieres hacer todavía un ejercicio más al detalle, tú podrías decir, ok, para que la contaminación realmente como contaminante, digamos, del efluente del emisario se resuelva al interior de este cilindro, imagínense ese cilindro, allí en el mar, hipotéticamente ese es un cilindro, tendríamos que tener una relación casi que de 1 a 1, es decir, que el cilindro de agua marina tendría que tener igual volumen que el volumen acumulado del vertido para que se sostenga lo que está declarado que diluye en el 99%. Eso significaría que ese cilindro no debería tener una profundidad de 56 metros, sino de 1.300, de 1.300, 1.400 y algo de metros. Y apenas tiene Y 56. apenas tiene 56. Es decir, ¿qué pasa con los 1.367 metros adicionales que no alcanza a resolver? Ahí están, digamos, las respuestas lineales de que sí hay un problema de contaminación. Sí, hay un Sí hay un problema, problema de contaminación. Bueno. Entonces, estas son las cosas, digamos, que la misma población tiene que conocer y tiene que saber cuando baja la palanca de su inodoro. Es decir, que de pronto nos llegue un poquito de remordimiento de la complacencia con la que estamos viendo estas cosas y que los administradores y las autoridades de competencia entiendan que tienen que investigar, que tienen que construir información. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se preguntaría más de un samario escuchando todo esto? Entre lo que hemos entendido de toda esta explicación que sabemos que lo estás tratando de llevar a un lenguaje muy más fácil para los que no tenemos esa formación en ingeniería. Pero, ¿qué pensaría cualquier samario cuando ve el recibo y le están cobrando por el servicio de acueducto y le están cobrando por el servicio de alcantarillado? Cuando uno ve que aquí el proceso, la responsabilidad de todo esto básicamente está cayendo en el mar. ¿Y en dónde entra entonces la inversión, los recursos, a dónde van de todo lo que se recauda por alcantarillado y que nosotros hoy pudiéramos confiar más en el sistema de alcantarillado que tenemos y no estar esperanzados en que el mar resuelva este tema? Sí, pero más allá de ingresar, digamos, en esos temas tenebrosos de a dónde van los recursos, porque yo también me hago esa pregunta, en particular por la serie o las seguidillas de intervenciones que tiene la empresa de servicios, y cada gerente que llega dice que encuentra la deuda duplicada. Es decir, recuerdo que creo que el primer gerente que llegó hablaba de 30.000 millones que habían encontrado en un desfalco. Un déficit, un sí. déficit, que eso no es déficit, eso seguramente que no han querido hacer el ejercicio correcto, pero ¿cómo va a haber un déficit cuando el ingreso de los recursos está allí por la cartera? Es decir, ahí ocurren otras cosas que aquí no se quieren decir seguramente y donde la ciudadanía tiene que exigir a todos, ¿sí? Al administrador, al gerente, al control ambiental, al mismo fiscal, al mismo juez, al mismo abogado, etcétera, etcétera, y a todos los ingenieros que están ahí y al personal de trabajo, digamos, de todas estas instancias, que por favor piensen un poquito más en la ciudad, porque ¿qué está ocurriendo, Vieruska? Está ocurriendo que nosotros estamos haciendo prácticamente un guiso con la gallina de oros, de los huevitos de oros, ¿sí? Estamos matando a la gallina de los huevos de oro. El recurso. Porque de nada nos sirve, digamos, decir, digamos, que nuestro territorio tiene unas ventajas comparativas impresionantes, cosa que sí es cierta, porque la naturaleza nos los provee,
pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de la responsabilidad empresarial, doméstica, etcétera, etcétera, para garantizar que eso sea así y se conserve para que los bienes y servicios de los cuales nosotros podemos vivir y estructurar proyectos y ingresos para la ciudad se den? Por el contrario, estamos haciendo eso, matando la gallina de los huevos de Precisamente oro. esa es mi última pregunta, es básicamente, ¿cuáles serían las acciones que por un lado la sociedad debería ejercer para contribuir en la solución del problema y cuáles debería desarrollar también las autoridades o la administración pública frente a esto específicamente que tiene que ver con la calidad del agua? Desafortunadamente toca que reconocer que estamos muy lejos de emprender las acciones correctas porque han insistido en subirse a una autopista que no nos va a llevar a ningún lado, ¿sí? Y se han defendido a capa y espada unas soluciones o unos proyectos de solución que para nada van a resolver el problema, ni siquiera medianamente. Okay. ¿Sí? Nosotros aquí, para el tema del alcantarillado, tenemos que trabajar la ciudad en líneas de regeneración de las aguas residuales. Cuando yo hablo de regeneración, eso conduce a que la gota de agua final tratada o producto de esa regeneración, que el mismo nombre lo dice, regeneración, es porque yo le devuelvo la calidad a esas aguas, inclusive aptas para ser llevadas a una planta de tratamiento para consumo humano. Okay. Inclusive para eso, ¿cierto? Porque aquí nosotros no queremos entender que estamos frente ya no al calentamiento global, estamos ya inmersos en la ebullición, ¿sí? En el proceso de ebullición, y estamos peor todavía ya ingresando a la variabilidad climática. Es decir, lo que conocíamos de cambio climático, los datos de cambio climático nos van a sorprender de que no era lo que era. ¿Sí? Las cosas van a ponerse un poco más color de hormiga. Entonces, en ese sentido, yo considero de que aquí el técnico, el ingeniero o el mismo gobernante y la comunidad en general tienen que exigirle a quien se les ponga al frente a hablarles de política, hablarles de que necesita el acompañamiento del sufragio, etcétera, etcétera, exigirle realmente responsabilidad frente a enrutar esta ciudad en una planificación de largo plazo. Una planificación de largo plazo que no obedezca a visiones políticas partidistas ni a visiones políticas de sectas, de grupos, ni de caudillos, ni nada de eso, sino a una visión de planificación técnica y científica de dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y si vamos a pasar nuevamente 500 años en esto. Porque esto ya no va más, no va más, no se sostiene. Como estamos, la ciudad está haciendo tránsito hacia su insostenibilidad. Porque hoy por hoy, inclusive áreas del centro histórico todavía o muy conexas al centro histórico, en la Avenida de los Estudiantes, tienen pozas sépticas. Estamos ahí mismo. Se supone que estos deberían ser los sectores privilegiados. El acuífero que cuando estuvo una empresa se detectaron, digamos, anomalías en la calidad de aguas de muchos pozos y tal fue la anomalía que se sacó de circulación, se sacaron de servicio varios pozos. Hoy esos pozos volvieron a ser reactivados. Eso es delicado. Muy delicado. Eso es muy delicado. Es decir, ¿dónde está el tratamiento si lo que se succiona del acuífero va directamente a la red de distribución? Eso no se lleva a ningún centro para revisar calidad y, digamos, ver si se puede o no tratar, porque entre otras cosas está presente la cuña salina y además se recarga de la cuña salina del acuífero y se recarga del mismo alcantarillado sanitario de la ciudad. Dios mío. Esto definitivamente da para más, para el tema hay que abordarlo desde muchos aspectos. Bueno. Sí, claro, porque es que, vuelvo y repito, el emisario es el sistema de alcantarillado de la ciudad es uno de los problemas, ¿sí? Pero no sabemos en ese problema cuánto participan el resto de fuentes de supuestos vertidos, ¿sí? No directos al mar, a la bahía, pero sí indirectos a través del sistema deteriorado del alcantarillado que tenemos sin tratamiento.
valga decir, no conozco el esquema con lo que se reciben, si es que se reciben, si es que ese servicio se presta en nuestro puerto, pero cuando llega un buque al puerto, el puerto vende servicios, entre esos la gestión de las aguas de Sentina. Y esas aguas de Sentina deben de ir, digamos, a un punto de descarga muy riguroso, y ese punto de descarga debe de ir al sistema de alcantarillado para que transite por las plantas de tratamiento antes de ser evacuado al punto de disposición final. Y al no haber planta de tratamiento, quiere decir que si el servicio existe, vuelvo y repito y aclaro, quiero ser contundente de eso, no conozco si ese servicio se presta en el puerto nuestro, estaríamos allí viendo es cómo el mismo residuo hace una U y sale por el emisario nuevamente. Otra fuente más que no tenemos en el radar. Porque no está controlada. Exacto, que no tendríamos en el radar. Está controlada desde el punto de vista de el costo de un servicio que se puede prestar en una infraestructura portuaria a un usuario marítimo. Una inquietud más que nos deja frente a este tema. Y ahí hay una cantidad de otras cosas, por ejemplo, las aguas de lastre de los mismos buques que llegan buscando carga en nuestro puerto. Ellos vienen con agua de lastre que traen de otros puntos, de otros mares, de otros océanos, mientras cargan, ellos tienen que evacuar esa agua para poder ir nivelando el balance de la nave. Entonces, esas son otras cosas que están allí. Que no tenemos nada presente, porque no las conocemos. Para nada, porque es que nosotros estamos desconectados de nuestro territorio, Verusca. Estamos desconectados de nuestro territorio, y nosotros tenemos que inducir, digamos, a las administraciones que aprovechen los espacios de la herramienta del ordenamiento del territorio, casualmente para resolver esto. Así es. Para resolver esto. Y nuestra tarea aquí como voz pública. Bonito sería que, por ejemplo, en el marco de la loable pretensión de tener banderas azules en todas nuestras playas, nosotros podamos tener un ordenamiento costero de todo nuestro frente del litoral. No existe. En el plan de ordenamiento. Increíble eso se ignoró. que sea uno de los recursos que nos genera identidad, pero sobre el cual no estamos mirando en el largo plazo, sí, claro, de una manera estratégica. Claro, porque de lo contrario estamos viendo es que cada quien protege su negocio, pero el ambiente donde están los negocios que se protegen, los negocios que son unas excelencias, el ambiente no está, exacto, no está garantizando los fundamentos para que seamos económicamente productivos y sostenibles y sustentables en el tiempo. Así es. Bueno, Roberto, nuestra tarea como voz pública creo que la estamos haciendo, y es traer especialistas en los temas que estamos abordando desde nuestros artículos, desde nuestras columnas de opinión. Gracias por haber aceptado esta invitación, y gracias por haber hecho una tarea tan rigurosa con esos datos tan precisos. Y bueno, los que quieran discutir sobre este tema ya saben que tienen que también traernos los datos para contrarrestar toda esta información que Roberto nos ha brindado hoy acá. Muchísimas gracias, y muchas gracias a la audiencia por seguirnos. Le damos las gracias también a la Alianza Francesa y a la Asociación de Arquitectos Capítulo Magdalena, quienes nos han prestado este espacio para desarrollar este podcast en adelante. Muchas gracias por creer en nosotros, y muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias.